¿La droga es sexy? Echémosle cabeza. Segunda parte. Bienvenidas y bienvenidos a Audiencias Capital. Este es el segundo de 2 capítulos de la Defensoría de Audiencias Capital a propósito de las declaraciones de la escritora Carolina Sanín en Dominio Público, espacio que se presenta semanalmente en la franja de opinión de Capital. La droga es sexy y hay personas a las que nos atraen las personas que se drogan o el glamour que rodea la droga, y eso puede ser o no problemático, pero la droga en sí misma es sexy y crea un morbo, y por eso a los medios les encanta la droga y les encanta tergiversar. A ti te han tergiversado y probablemente mañana nos tergiversen y digan que estuvimos aquí haciendo publicidad para que los niños se droguen o cualquier barbaridad. La semana pasada, el defensor de audiencias y Joseph Casallas, periodista de contenidos culturales del Espectador, analizaron las reacciones de condena que hubo en redes digitales y en algunos medios porque Carolina Sanín afirmó que la droga es sexy y que se siente atraída por las personas que consumen droga. Hoy, el defensor de audiencias buscó pistas sobre los retos que tenemos como medio de comunicación al abordar el tema y la evolución del debate mundial sobre el uso de sustancias psicoactivas legales e ilegales. El invitado es el sociólogo Julián Quintero, con quien precisamente conversaba Carolina Sanín cuando expresó la frase que hoy nos convoca de nuevo. Julián es reconocido por sus investigaciones sobre el consumo de drogas legales e ilegales y por Échele Cabeza, proyecto de pedagogía y movilización social cuyo objeto es generar y difundir información sobre sustancias psicoactivas, reducción de riesgos y daños y prácticas de autocuidado. Julián Quintero, bienvenido a Audiencias Capital. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se explica usted esta reacción, este alboroto, casi todo condenatorio, pidiendo la hoguera para Carolina Sanín por lo que dijo? Pues yo creo que lo primero es como desde qué orilla del debate se hace escandaloso lo que Carolina dijo en la conversación, ¿cierto? Quienes pudimos estar ahí, quienes vimos el video, venía muy bien armado en cuanto a que, pues primero se definía una situación, la droga es sexy, entendiendo también como ese morbo y ese apetito, pero palabra seguida decía, nos han tergiversado muchas veces y mañana va a suceder. Entonces, tal cual como se anunció en ese contexto y en esa conversación sucedió, y yo creo que quien hace visible y quien genera el escándalo, pues es una orilla de pensamiento frente al tema de sustancias psicoactivas que se ha caracterizado por ser conservadora, por ser prohibicionista, por no reconocer que se debe haber un cambio, y pues les pareció escandaloso. O sea, realmente quien hizo famoso esto y quien hizo este alboroto eran personas de tendencia muy conservadora, y creo que ahí es donde radica en parte el alboroto que hubo y pues las reacciones que hubo por parte de la gente. ¿Por qué son conservadoras estas personas? Sí, yo creo que pues claramente quienes hacen el escándalo es una exconcejal de Bogotá de tendencia cristiana y un periodista de tendencia por uribista, por decirlo pues. Entonces, esas dos tendencias claramente son prohibicionistas y digamos que tienen como objeto para luchar contra las drogas la violencia, la persecución, ¿sí? Además, hay temas como por ejemplo el pecado, que claramente existe pues en una persona de corriente religiosa, y pues para las drogas, el pecado, el diablo, esos son como muy cerquita, muy hermanos. Bueno, y el tercer elemento que también es muy recurrente es el cuidado de los niños, ¿no? Entonces una vez más vuelven a aparecer los niños en la agenda del debate de drogas, pero son los derechos de los niños usados de manera perversa para violar o negar los derechos de los adultos. La conversación sobre drogas es una conversación, y la conversación que teníamos es una conversación de adultos sobre el hecho de autodeterminarse, sobre el hecho de comprender una mayor perspectiva del abordaje del consumo de sustancias psicoactivas, y casi siempre en la medida en que la evidencia está siendo tan fuerte del fracaso de la guerra contra las drogas, pues siempre los argumentos se van volviendo hacia el lado de los niños, porque casi nunca nadie va a pelear por la protección de los niños, y nosotros siempre hemos estado de acuerdo en la prevención y en la atención para el cuidado de los niños, pero no estamos de acuerdo en que los derechos de los niños o que vayan a ser usados para violar los derechos que constitucionalmente tienen las personas adultas del libre desarrollo de la personalidad, de autodeterminarse o de entender que esta guerra fracasó y que hay que buscar una alternativa. Julián, como en redes
especialmente en Twitter, el pedacito que más circuló fue la afirmación tácita, explícita, de que las drogas son sexys y a mí me seducen, me atraen las personas que consumen drogas. ¿Usted quisiera, de una manera muy breve, resumirnos el contexto en el que se dio esa expresión? Era una reflexión sobre por qué el morbo frente al tratamiento del tema de drogas en los medios de comunicación y por qué ese morbo de alguna manera se convertía en algo sexy, y lo sexy era como, podría haber, si hubiera dicho atractivo, que es casi que la misma palabra, en vez de sexy no hubiera habido tanto escándalo, sino que asoció sexualidad, drogas, pues ya con eso es una mezcla bomba, pero digamos la palabra pudiera ser también haber sido atractiva en términos de atractivo del conocimiento hacia saber cuál es el estado o la experiencia que está viviendo una persona bajo el efecto de las drogas. Entonces era eso lo que creo yo se refería, Carolina lo ha dicho muchas veces, y es que es lo atractivo y lo morboso que resulta saber y conocer qué es la experiencia que está viviendo una persona. Y yo lo entiendo también como un apetito en términos de investigación, en términos de conocimiento, más que un apetito como sexual en ese sentido. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que después yo daba una leve explicación, y es que desafortunadamente, así no les guste a quienes se oponen, digamos, a entender las drogas de manera diferente, el consumo de sustancias psicoactivas sí genera unas consecuencias y unos efectos en la mente y en el cuerpo de las personas que tienen elementos muy claros como son la desinhibición, la gente se relaja, la gente se tranquiliza, pero también muchas de las drogas aumentan la libido. Entonces, si una persona se desinhibe, aparte eso también aumenta la libido, la mayoría de las sustancias después terminan siendo empatógenas, o sea, tú quieres a los del entorno, te quieres tú mismo, te sientes más seguro, expresas y irradias eso, y hay papers y textos donde las personas se han sentido más sexys y se han sentido más atractivas frente a los otros bajo el efecto de las sustancias. Eso puede sonar escandaloso, pero pues la evidencia de que eso ocurre en las personas es muy clara y se ha escrito durante muchos años. Julián, yo quisiera que no dejáramos en el tintero un hecho que usted ya subrayó, y es esta repetida costumbre de que los adultos invoquemos en este tipo de debates nuestra condición de protectores de los niños y de las niñas, que quizá incluso mucha gente lo haga de muy buena fe y con mucho miedo en su condición de padres o de educadores o de curas o de predicadores del evangelio, porque puede haber una mezcla de todo eso también. Miedo, desconocimiento, temor de que le llegue a pasar eso a sus hijos y a sus hijas. Desde el punto de vista de la pedagogía y de la interacción con los padres, con los maestros, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? No podemos estar en desacuerdo en que debemos buscar la protección, que debemos buscar el cuidado, la educación, pero es de qué manera y bajo qué forma, ¿no? Y es a partir del miedo como tradicionalmente se ha educado o se ha intentado hacer prevención. Y el miedo es el miedo de referencia, si consumes drogas vas a terminar en la calle, el miedo es el miedo de representación de los medios de comunicación, si tienes drogas o coges drogas vas a terminar en la cárcel, pero es un miedo de la negación, entonces no lo vea, no lo escuche, no sepa qué es. Yo creo que está claro en este momento que un mundo libre de drogas no existe y que lo que tenemos es que preparar a los niños, niñas, adolescentes para que más adelante convivan en un mundo donde hay sustancias psicoactivas legales e ilegales. Y claramente esa primera experiencia, ya cuando un niño sale de la calle, 12, 13 años, ya debió haber tenido resuelta la escala de valores que le va a permitir tomar una decisión frente a si consume o no, o si tiene una experiencia o no. Y, por ejemplo, nosotros somos partidarios de a los chicos se les debe hablar con información veraz y objetiva, ¿sí? Nunca se les debe rehuir a la conversación. Cuando ellos pregunten, se les debe dar información sobre demanda. Hay unos que esconden toda la realidad de las drogas, pero hay otros que llegan y dicen, hoy te las voy a mostrar todas. Tampoco. Es como un tema de sobredemanda a partir de las preguntas, de manera honesta y acompañando. Lo mejor que puede tener un padre o un tutor frente a un adolescente es que él algún día le pregunte a él sobre las drogas. Entonces, tiene que no le esté preguntando ni al jíbaro, ni le esté preguntando a internet, sino que poder generar canales de confianza. Y otra cosa muy clara, y lo sabemos en todo el país, y es que no hay que perder de vista pues que las sustancias psicoactivas, las legales y las ilegales,
La condición de legalidad o ilegalidad se termina porque es un asunto cultural. Lo que hoy es legal, mañana va a ser ilegal. Con la marihuana, que era ilegal hace 10 años y ahora mire dónde va. Entonces, pero el efecto de las sustancias no va a cambiar independientemente de si es legal o no. Y la marca familiar que se le da a los adolescentes en el contexto del hogar, básicamente con temas como el consumo de alcohol y el consumo de cigarrillo, es muy determinante para el futuro que vaya a tener en esa condición. Entonces, tener ejemplos como no consumir alcohol en presencia de los niños o de las niñas, tampoco iniciarlo en el consumo para que sea fuertecito, para que sea varoncito, para que sea más berraquita, digamos como que ese tipo de reuniones y de ritos de paso, de transiciones que se convierten en los elementos precisos para que los niños y niñas sean inducidos al consumo, deben empezar a tener unas pautas, las fiestas de fin de año, las primeras comuniones, ahí es donde los adolescentes conocen las sustancias psicoactivas legales y lo conocen de la mano de sus papás y de sus primos y de sus familiares. Hay un tema que estamos terminando de escribir que lo vamos a llamar el síndrome de Pablo Escobar, y es que creen que los síntomas son la enfermedad. Vemos de pronto la degradación social de las personas en las calles, vemos la violencia intrafamiliar. Eso creemos que es el problema. No, eso es producto de la prohibición. Y la enfermedad se llama prohibición. Y el síntoma se llama violencia, adicción, consumo descontrolado. Entonces, creo que hay que empezar a darle ese giro a eso. Y es que la situación que vivimos de violencia en el campo, como muchas veces de falta de atención en las ciudades, es producto no de las drogas en sí mismas, sino del hecho de que estén prohibidas. En un momento conversaremos sobre los retos y tareas que tenemos los periodistas y los medios al informar sobre el uso de sustancias psicoactivas legales e ilegales. Por ejemplo, abordar el tema con una visión interdisciplinaria, mantenernos actualizados sobre la evolución del debate mundial y usar palabras e imágenes que no estigmaticen a los consumidores y no constriñan el debate público informado. ¿Por qué en varios manuales y talleres que se nos han dado a periodistas y demás, siempre se nos exhorta a que en lo posible, no renunciemos, pero en lo posible no nos refiramos en el abordaje de estos temas al problema a la plaga de? Sí. Cuando uno arranca diciendo el problema de las drogas, el flagelo de las drogas, lo está poniendo en un escenario negativo de interpretación. Ya hay un prejuicio. Por ejemplo, hoy en día lo que intentamos mucho es avanzar en un tema del fenómeno social que se manifiesta, ¿sí? Entonces, en términos de medios de comunicación, uno, por ejemplo, ¿qué es lo que debe poner mucho cuidado? El tema del lenguaje tiene que ser muy importante, el tema de llamar sustancias psicoactivas, el tema de evitar el lenguaje peyorativo, el tema, por ejemplo, en las imágenes que acompañan las historias de drogas, cuando no es que es un muchacho de pelo rasta fumando marihuana, es un muchacho inyectándose en una esquina. Entonces, como que el uso de las imágenes, el uso del lenguaje, el uso de entender el fenómeno. Entonces, yo creo que es mucho más apropiado estar hablando de un fenómeno porque, de alguna manera, su abordaje ya empieza a ser neutro. Ya después de que usted lo investigue bien, pues se va dando cuenta si tiene una carga negativa o si tiene una carga positiva. Pero mire que las sustancias psicoactivas cada vez están descubriéndose más y se le están encontrando mayores propiedades económicas, mayores propiedades industriales, medicinales. Entonces, arrancar a identificar el tema de drogas como un fenómeno debería permitir no entrar con prejuicios a la hora de analizar. Lo mismo como se determina uno a las personas que usan sustancias. Palabras como drogadicto, palabras como vicioso, son palabras que ya no se usan, ya no deberían usarse. Estamos hablando de personas consumidoras de sustancias psicoactivas, algunos consumidores problemáticos. Palabras como rehabilitación, hay que rehabilitar, esas palabras ya no se usan. Hay que superar el consumo problemático, acompañar a que viva con un consumo. Entonces, todas esas cosas del lenguaje que se pide que también vayan cambiando. Y hay una cosa con el medios de comunicación también
que hay que revisar mucho, y es que suelen maximizar las pequeñas extrañezas del mundo de las drogas, pero minimizan las grandes normalidades. Entonces, preferiblemente para los medios de comunicación, si el niño tiene 8 años, fuma bazuco y roba, esa es la historia central que es importante. Cuando son casos súper extraños, pero dejan de largo que hay 280,000 personas que fuman marihuana y que no tienen un impacto grave sobre la vida de ellos ni sobre la seguridad. Entonces, como que a veces van muy detrás de esos pequeños detalles. Nosotros hicimos una lectura de todo lo que es el fenómeno del TUCB en Colombia, solo por ponerle un caso, y cuando nos pusimos a arrastrar el origen popular, estuvo en una noticia de la revista Semana cuando publicó que eran las drogas de las modelos, los actores y los políticos. Y cuando tú pones ese titular en una noticia, en una revista como Semana, y hablas de que es la droga de la modelo, de los políticos, pues lo que hiciste fue hacerle una campaña de publicidad a algo que apenas estaba siendo muy emergente y muy extraño. Entonces, esos son como algunos de los detalles de también entender que hay unas alternativas diferentes en el tema de drogas. Yo sí he pensado que el fracaso de la guerra contra las drogas también es el fracaso de una manera de comunicar de forma tradicional. O sea, los medios de comunicación que siguen amarrándonos al prohibicionismo están de la mano con ese fracaso también. Por eso hoy en día tantas cosas alternativas surgen, porque es que hay otras opciones a las que no quieren darle discurso, darle pantalla, darle opción. Personas como tú que se han dedicado en los últimos años a trabajar en pedagogía sobre estos temas y en diseñar estrategias de comunicación, Julián, han venido insistiendo de una manera muy consistente en la necesidad de trabajar por la reducción de riesgos y daños. Aceptado eso, quisiera que me expliques qué diferencia hay entre este concepto de reducción de riesgos y reducción de daños. Este es un enfoque que viene más o menos desde los 70s, finales de los 70s, 80s, y es un enfoque que básicamente lo que dice es que hay personas que no quieren o no pueden dejar de usar sustancias psicoactivas y que hay que mejorar la calidad de vida de esas personas. Esto en Colombia está escrito en la política pública desde el año 2007, se escribió, y en el año 2019 se ratificó. Entonces, básicamente es un punto en la mitad. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Vea, reducir los riesgos es como poder identificar y controlar las situaciones complicadas que se vayan a presentar previo y durante el consumo de la sustancia. ¿A qué me refiero? Y le estoy hablando de sustancias legales y ilegales. Que usted haya comido bien, que usted esté en buen estado de ánimo, que si va a consumir una sustancia legal, pues sepa que es alcohol no adulterado, que si es una sustancia ilegal, sepa qué sustancia ilegal es, que sepa de la dosificación, que sepa cómo estar en un buen contexto con personas, en un lugar adecuado. Eso es reducir los riesgos, es preparar todo el escenario para que cuando ocurra la situación, pues nadie se usa sustancias para tener un mal viaje. Todo el mundo usa sustancias porque les da placer, y ese es el origen, digamos, del uso de sustancias, es en el placer, en la satisfacción, en lo que se siente. Entonces, pues lo que hay es que identificar ese escenario. Ahora los daños es apalear o minimizar las consecuencias derivadas de ese consumo ya, ¿sí? Entonces, digamos, el ejemplo clásico es, vamos a darle jeringas a las personas que usan drogas inyectadas para que no intercambien jeringas entre ellos y se puedan pasar un VIH, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, estoy empezando a tener una mala experiencia, se me fue la mano, no era la sustancia que era. Entonces lo que hace es, la persona debe saber identificar los síntomas de una sobredosis, una intoxicación, para acudir a un puesto de salud, para salirse de un lugar que haya mucha estimulación, para tomar aire, ¿sí? Entonces, reducción de riesgos es estimar e identificar lo previo y durante, y mitigación de daños o reducción de daños es apalear las consecuencias derivadas de tomar agüita. Por cada vaso de whisky, tómese un vaso con agua. Sí, como este tipo de cosas que se dan después. Eso sería básicamente de lo que se trata. Y en la parte final sabremos cómo los periodistas y los medios de comunicación podemos contribuir a los siguientes 3 propósitos. 1. Superar la estrategia prohibicionista que históricamente ha demostrado su fracaso e inconveniencia. 2. Proteger a los niños, niñas y adolescentes frente al consumo de sustancias psicoactivas. Y 3. Fortalecer la capacidad de respuesta institucional desde la sociedad civil, las agencias del Estado y la cooperación internacional.
¿Qué significa en la línea de trabajo que ustedes han venido impulsando esto de desarrollar capacidad de decisión y de respuesta? Sobre todo me interesa esta reflexión en clave de medios de comunicación. Para un canal como Capital, por ejemplo, que es un medio público, pero también para Caracol, para RCN y demás, ¿qué significa esto de fortalecer la capacidad de decisión y de respuesta? ¿Eso cómo se hace? Uno tiene que llenar de contenido la toma de esa decisión. Uno tiene que mostrarle a las personas de qué trata una sustancia, efectos primarios, efectos secundarios, cuáles son las consecuencias en el mediano y largo plazo, cuáles son las maneras de controlar los efectos negativos. O bueno, eso es como la posibilidad de tomar la decisión. Por ejemplo, con el consumo de, lo que pasa con el consumo de alcohol, que la gente al otro día tiene un guayabo horrible, o con el consumo de éxtasis, ese guayabo es un guayabo como psicológico y da 2 o 3 días después. Es como poder estimar todo lo que es ese escenario y que la persona diga, bueno, hoy voy a usar una sustancia, sé que mañana no tengo que trabajar, no voy a trabajar, o sé que pasado mañana voy a sentir un bajón, entonces tengo que asumir eso. O sea, el que decide tomar una sustancia también debe tomar la decisión de asumir el bajón del golpe de la sustancia. Eso es como tomar la decisión, es eso. Como llenar de insumos técnicos, políticos también, y como científicos, la toma de decisión de una persona que esté lo más informada que se pueda y que tenga el entorno listo. Y la capacidad de respuesta sí está mucho más enfocada en la institucionalidad. Entonces, la institucionalidad, los medios de comunicación deben tener la capacidad de responder a las manifestaciones que den las drogas. Por ejemplo, con el tema de por ejemplo, en Colombia nosotros trajimos hace unos años los servicios de jeringas. ¿Por qué los trajimos? Porque en Colombia la gente se comparte en esa época se compartían muchas jeringas, les daba mucho VIH, hepatitis, todo eso. Ya eso ha descendido un poco, pero entonces es como que decirle al Estado, oiga, construya, robustezca su capacidad, y con el tiempo después el Estado se apropió de lo que nosotros hicimos, y a nosotros hace 6 años nos amenazaban con meternos a la cárcel por dar jeringas. Hoy en día el Estado paga los proyectos de jeringas en 8 ciudades del país. Eso es construir capacidad de respuesta, es voy a traer una experiencia internacional o una colombiana para que ustedes, gobierno, sepan responder de una manera innovadora, alternativa, basada en la evidencia, a este tipo de fenómenos. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que más trabajamos en capacidad de respuesta? Nosotros analizamos muchas sustancias y ahí salen cosas que son como riesgos, nuevas sustancias, NPS, drogas muy potentes. Nosotros publicamos una alerta en nuestras redes sociales, todos los muchachos empiezan a preguntar, le mandamos eso al Estado, se lo mandamos al Observatorio de Drogas, lo publicamos en nuestras redes, el Estado lo ve y dice, bueno, ¿qué sustancia es? Deberían, y ocasionalmente lo hacen, mandan circulares a todo el sistema de salud del país diciendo, alerta con este tipo de sustancias. Eso es construir capacidad de respuesta en lo técnico, en lo político, pero también mucho, por ejemplo, tanto los medios de comunicación, como usted lo dice, como los periodistas, pero también los profesionales del tema de drogas, deben estar en una constante actualización de conocimiento porque estamos viviendo un cambio de paradigma en el abordaje del tema de drogas. El mundo está saliendo del prohibicionismo y está transitando hacia la regulación. Y esto no es algo que se coja en el aire, esto es algo a lo que hay que sentarse, hay que escucharlo, hay que leerlo. Entonces, creo que siempre hay que estar como muy en la jugada de esa actualización de conocimiento para que la realidad no lo atropelle a uno y no termine interpretando cosas que no son. Julián, estuve leyendo de las muchas manifestaciones que hubo en redes sociales a propósito de lo de Carolina Sanín, personas que consideran que es una alcahuetería promover el discurso que distingue entre las personas que arman bochinche usando drogas psicoactivas y las que personas como tú llaman usuarios o personas usuarias no problemáticas, que eso es una alcahuetería, porque es abrir las puertas a que la gente diga, pero es que entonces yo puedo usar drogas sin que me ponga en riesgo, y que como los pelados son curiosos y las peladas son curiosas, entonces dicen, pues yo voy a ver porque yo no me voy a dejar ganar de la droga. Entonces dicen que eso es alcahuetería. Pues es que se les reventó en las manos, o sea, eso va a ocurrir, y esa experimentación de los jóvenes va a ocurrir, prohíbanlo o no. Y lo otro es que, digamos, algo que se supo en los últimos años y que está bastante claro, es que no más del 10, 12%, 15% de las personas que usan drogas llegan a tener un consumo problemático.
La mayoría de quienes usamos sustancias somos completamente funcionales y esa funcionalidad se manifiesta en nuestro trabajo, en nuestras parejas, en nuestra vida. Entonces, lo que hay que entender es que ver el problema en el tamaño que es. Y es que si menos del 15% de las personas que usan drogas son quienes tienen problemas, ¿por qué entonces el otro 85% se asocia con un consumo problemático? En la medida en que nosotros nos reconozcamos que la mayoría de quienes usamos sustancias no tenemos problemas graves con ese consumo, pues no vamos a poder trabajar en esas personas para que su consumo no se les vuelva problemático. Entonces casi siempre todas las acciones están orientadas en ese pequeño grupo que tiene problemas, que es como el problema que debería tener cuando se consume alcohol o quienes consumen en exceso azúcar o quienes toman una decisión sobre su vida de manera libre que les puede llegar a afectar su salud, pero pues que asumen las consecuencias de hacerlo. Entonces, de alguna manera, eso es lo que hay que hacer y es que hay que dejar de pensar que la mayoría de quienes usan drogas son el imaginario o el estereotipo de quien está en una condición de marginalidad en la calle, por ejemplo. Eso no es cierto. La mayoría de quienes usan sustancias son personas completamente funcionales que por culpa de ese estigma y ese señalamiento no salen del closet, no hablan con su médico, no se lo dicen a su familia y en esa medida pues no empiezan a tomar información clara y objetiva para tomar decisiones, ¿sí? Entonces van donde un médico y le dice uno al médico, no, pues es que yo, no sé, cómo me gusta el LSD o algo así, y el médico lo que hace es que lo regaña. Entonces como que, a ver, entonces necesitamos es una sociedad que esté preparada para que las personas lo van a seguir haciendo, un sistema de salud, un sistema de gobierno esté preparado, unos medios de comunicación para que se dé una pela, porque es que si seguimos ocultando esto y tapando esto, lo que hacemos es que ponemos a la gente en riesgo porque la gente no accede a información, no hay capacidad de respuesta. Ese tipo de cosas es lo que pasa cuando seguimos pensando que esto tiene que ser con prohibición. Julián, finalmente, tú que tienes experiencia en la pedagogía sobre estos temas, ¿qué tipo de recomendaciones nos darías como padres para coger ese programa de 1 hora, esa conversación que causó el revuelo, y volver eso una pieza de pedagogía y de conversación, darle la vuelta y volver esa pieza en sí misma una herramienta de uso, por ejemplo, en clase o en una conversación en familia? ¿Cómo se puede hacer eso? Yo creo que sí, los menores de edad deberían de alguna manera como estar acompañados de padres, yo creería, o de tutores, o por lo menos de alguien que esté en capacidad de responder una pregunta o de ampliar una pregunta o de al final del programa hacer una reflexión de cómo lo vieron, de cómo se vio, de qué se entiende. Yo creo que eso es como un elemento. Creo que también de alguna manera, no sé si advertirlo, pero sí mencionarlo, pues es que es una conversación, digamos, de lo que uno llama de frontera, ¿no? Como personas y como profesionales y como seres humanos, creo que los dos que estábamos ahí sentados dejamos nuestra posición de una manera muy clara sobre la mesa también. Y esto es una conversación liberal de dos personas sobre un problema tabú en Colombia que ha sido visto desde la perspectiva de la prohibición y que no es eso lo que usted va a encontrar en esa conversación. Yo creo que ponerle un poquito como ese contexto de dónde vienen, quiénes son y qué es lo que se va a decir, podría de pronto que las personas ya se instalen en un lugar donde van a escuchar cosas que puedan ser susceptibles para algunos oídos, pero pues que hay que seguirlas diciendo y que se van a seguir diciendo y que bueno que esto pasó, porque así se puso el tema y yo creo que es también un tema como de las ganas y la persecución que le tienen a Carolina, pero también como la lengua que ella tiene, ¿no? O sea, a la final como que esta es la misma conversación que yo he tenido en muchos espacios, en muchos medios, y pues nunca había pasado algo así, y pues tenía que pasar, era pues en las manos de Carolina. Entonces creo que también ahí hay un antecedente beligerante y de confrontación que nuestra compañera tiene y que lo disfruta, ¿no? Entonces pues a la final yo creo que usted lo sabrá más, y es que en este tema de los medios pues vale más un escándalo que una buena estrategia de comunicación, y esto puso a hablar al país y qué bueno que sigamos hablando. Julián Quintero, muchísimas gracias por haber aceptado la conversación hoy en Audiencias Capital. Hasta una próxima. Muchas gracias, Carlos, a usted. Siempre admiro mucho su trabajo. Que tenga una buena tarde. Los esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Audiencias Capital. No olviden seguirnos en nuestras redes y plataformas digitales.
Y recuerden que pueden escribirnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico ccapital@canalcapital.go.co. Nos vemos el próximo sábado.